Nápoles no hay más. ¿Hemos comenzado? Sí. Pintando en casa, encuentro 251. Ahí para entretenerse y todo eso lo tenemos colgado. Sí. De gratis, llevamos a la gente. Claro, sí. Y a nosotros no nos cuesta nada, ¿no? Claro. Bueno. A ver, ¿cómo es? Nos Bueno, cuesta. no nos cuesta. Sí, nos cuesta. Todos los pequeños gestos que hay que hacer. Y no está mal, ¿no? 251 no se puede meter dentro de ningún cassette, ¿no? No. Que es una colección de 10 cassettes. Imagina, debe haber una media de 30 minutos por vídeo. Ah, sí. Porque hay unos que duran 3 minutos, 5, pero hay muchos que duran 50 minutos. Entonces, Yo calculo que serían 30. 127 horas, 125 horas. 125 horas, ¿dónde cabe? Es decir, que hay que sacarlo 1, 2, 3, así. Para que tú lo veas, ¿dices? O... No, para vender. Los primeros 10, los segundos 10, de paso yo los veo, claro. Sí, los tenemos en un disco duro. Muchos de ellos los tenemos en un disco duro. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede hacer un DVD. Es como un armario. O sea que tengo... No hay un pañuelito de esos, ¿no? Sí. También. Pero no es para nadie. ¿Esto qué es? Esa es la azul. Va a dar. Bueno, comenzamos. Comenzamos. ¿Queríamos comenzar? Sí, más o menos. Bueno. ¿De qué va? Entonces, ¿vamos a grabar una película este verano, Amenaza? Vamos a rodar una película, si Dios quiere, la Virgen. Eso, si Dios quiere, la Virgen. ¿Quiénes son? Bueno, porque viste, el chico que va a pedir un crédito, ¿no? Va a pedir un crédito y dice, el tipo dice, no, pero usted no está en condiciones. Entonces dice, por favor, por Dios, y dice, no hay crédito para usted. Y así pasan 2 o 3 meses. Y de golpe el pobre llega al banco. Y tú dices, ¿otra vez usted? Sí. No, pero por favor, denme el crédito por Dios y por la Virgen. Y entonces el otro dice, si son 2 avales. Así que siempre es bueno decir por Dios y la Virgen, ¿no? Si Dios quiere la Virgen. Porque son 2 avales. Okay. Entonces, a ver. Entonces, ¿tiene una idea de la película de que vamos a rodar? Si vamos a rodar, es decir, yo terminé con la última película que todavía no está terminada, no está en postproducción. La invitación del presidente, ¿no? Yo con esa película terminé mi trilogía sobre la infidelidad. Y con esta película, El medicamento, comienzo la serie de la superfidelidad. ¿Entiendes? La ultrafidelidad. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de la película? La superfidelidad es que el chico está
está como impotente, deprimido. Él dice que está deprimido, pero las chicas que están al lado le dicen que está impotente. La mujer sobre todo. ¿Cómo seguir al lado de un impotente? Justo, viste, las mujeres cuando cumplen 50, 55 años y recién empiezan a sentir lo que es el deseo sexual. Antes todo mentira, todo juego, todo por el otro, ¿no? Pero ahí a los 60 años, a los 50 años, 55 años ya la mujer quiere porque entiende, ¿no? Tiene sensación de que a un hombre impotente justo a esa edad le tiene que ser infiel. Entonces, para no serle infiel, contratás a 2 mujeres jóvenes, ¿sí? ¿No es cierto? Y la pones a disposición de tu marido. Entonces, si el tipo vuelve a tener erección, evidentemente las chicas nuevas han funcionado como medicamento. Es fácil, ¿no? Fácil porque la que inventó la escena, la que inventó el medicamento, que es la mujer mayor, se divierte más, se divierte ahora con el marido y con la chica, ¿no? Es una diversión, ¿no? Y así se entra a una tercera edad más risueña, ¿no? ¿Entiendes? Y después, si quiere le digo, el final de la película es cuando la prueba del algodón, pero no, me conecto que... Sí. La prueba del algodón es cuando el hombre, ¿no?, tiene tal erección que se folla a una de las chicas por el culo. Entonces, la mujer, cuando él le dice, ¿pero qué hiciste? Bueno, y ella dice, no, me dolió porque me hizo por atrás. Entonces la mujer le dice, querido, estás curado, esa es la prueba del algodón. Ya no eres más impotente. Si pudiste con... Y entonces le pregunta, ¿y las chicas? Y entonces la mujer dijo, no, ya habíamos hablado con las chicas que aunque vos te curaras totalmente, las chicas se quedarían a vivir en nuestra casa. Ya. Colorín colorado, este cuento se acaba. Blanco, tengo blanco. Entonces hay muchas escenas sexuales, ¿no? En la película. Las de la izquierda son blancas. ¿Cómo? ¿Qué sí? Hay muchas escenas sexuales en la película. Hay 3 o 4 escenas sexuales, pero que yo voy a diluir. Bueno, la primera no hace falta hacer nada, porque después de una frase desaparecen, vamos a estar juntos, porque ellos desaparecen, ¿no? Y después el otro día, el hombre se levanta diciendo, fue un sueño, ¿no? Y las chicas van a tomar un café y caminando por la calle van contando las sensaciones que tuvieron el día anterior. Así que ahí no hace falta ver la escena, ¿sí? ¿No? Sí. Y después hay 2 o 3 escenas sexuales que se pueden solucionar fácil. Después la última. ¿Por qué solucionar? ¿Por qué hablar de solucionar? Porque es una... Son fáciles de arreglar. Se muestra algo, pero... Y la última que es muy difícil, porque son las 3 mujeres que están con el tipo. Muy difícil. Cuando va a estar por comenzar la relación, ¿no? Si usted quiere, se oscurece la pantalla y se pasa de los cuerpos que
todavía no han hecho nada, al campo, donde se ruedan pajaritos, flores, pajaritos, flores, pajaritos, flores, pajaritos entremezclados, y sobre la imagen de la flor y los pajaritos la conversación que los tipos tienen en la cama. ¿Viste? De piernas, pero ¿qué le está haciendo? Mirá, la toma de atrás, ¿qué le está haciendo? Nena, quédate tranquila y sigue chupando. No. Eso todo mientras los pajaritos... No. Pajaritos y muchas flores, muchas flores. Bueno, y si encontramos alguna abeja agarchándose una rosa y pasa de pie. ¡Qué guaso! Ya está, ahí la vea. Entonces es una película con 4 actores principales, después los otros son casi solamente extras. Claro, está el taxista, está el que te alquila el bote, si querés, o directamente lo hace aparecer ahí. Pero un taxista es necesario. Y después el camarero de los bares, ¿no? También pensé, por ejemplo, en lugar del parque, un cuadro, este cuadro, por ejemplo, que estoy pintando todo así, mira, ¿ves? Y ahí se escuchan las voces, ¿ves? Sí, ¿qué más? Entonces es una película con 4 actores principales. Sí. Y, entonces, y muchas conversaciones. ¿Cómo? Y muchas conversaciones. Entre ellos sí. Yo creo que las escenas sexuales, cuando escribí el guión, las puse para que la gente no se diera cuenta que se hablaba tanto. Para que la gente no se diera cuenta de las brutalidades que dicen hablando. Viste, un polvete, un culo, una teta ahí, que distrae. La gente cree que es eso lo que estamos. Son ideas raras las que yo tengo, pero viste, no. Porque lo sabroso, lo picante, lo inmoral son las conversaciones. Follar todo el mundo. Bueno, relativo, pero casi todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Que es más fácil follar que conversar, ¿no? Es más fácil follar que conversar, claro. Porque follar cumple una función biológica. En cambio, conversar no cumple ninguna función. Altera todo lo que le pasa al ser humano, queda alternado por la conversación. ¿Me entendés? Hablar es revolucionario, garchar no es revolucionario. Hay chistes donde Adán y Eva garchaban. Entonces, pero claro, conversando, no sé si debe haber 2 o 3 películas, ¿no? Yo no vi más, puede ser que yo no haya visto, pero hay 2 o 3 películas donde el centro de la película es una conversación entre un hombre y una mujer. Sí. Sí, la giornata particular con Sofía Loren y Mastroianni
¿te acuerdas? Que es solamente la conversación de ellos. Después Bueno, hay un sí, polvito después por ahí, tiene, pero... Bergman tiene otra. También de un hombre y una mujer. Bueno, póngale 5. ¿No? En cambio, pero aquí están 4, ¿no? son 4, claro, eso sería... ¿Cómo lo ha llamado? ¿La superfidelidad? No. ¿Cómo? ¿Cómo lo ha llamado? ¿La superfidelidad? ¿La Superfidelidad. ultra Superfidelidad, porque es... ¿No? Porque las otras 3 películas que hice sobre la infidelidad, se entiende, ¿viste? Todo el mundo es infiel además. Pero no todo el mundo es súper fiel. Es una... ¿no? Porque ¿quién es fiel ahí en esa película? ¿Todos o el actor principal? La mujer que contrata a las... Y chicas, ¿no? Que tenía que ser infiel. O... según cómo se llevan las chicas con él podría haberse encontrado fuera de la casa. La mujer es súper fiel porque suprimiendo algunos valores morales, ¿no? Piensa cómo hace para curar al marido de su impotencia. Eso es la mujer, ¿no? Hay otras mujeres que se ponen contentas de que su marido esté impotente, así ya. Hay una frase muy interesante que dice que la chica no sé lo que le dicen acerca al marido y ella le dice, la mujer dice, chica, la contraté para que reanimaran a mi marido, no para que me echaran de mi casa. ¿No? Uy, mamá mía, cómo están estos pinceles, la concha de su madre. No sé para qué mierda. Uy, uy, uy. Por favor. Es que ya está muy... No, está bien, Sí. Y después a nivel de la realización, ¿no? No tenemos... Para la realización, para la producción de la película, que no disponemos ni de mucho tiempo ni de mucho dinero. No tenemos dinero, porque... No. Bueno, pero... Yo creo que el que no hace por falta de dinero, cuando tenga dinero tampoco va a hacer. Así que si nosotros nos animamos a seguir haciendo sin dinero, cuando tengamos dinero, ¿sí? ¿No es cierto? Vamos a seguir realizando. ¿Sí? Es decir, que esa película la vamos a realizar con un presupuesto mínimo, ¿no? Con un presupuesto mínimo y con la ayuda de los que quieren que sigamos progresando. Por ahí, como pedir nunca pedimos, por ahí si pedimos, aparece quien tiene. No sé. El asunto es pedir. Y si no aparece dinero pidiendo, hacer la película lo mismo. Que la gente no vaya a creer que nos inmovilizamos por falta de dinero. ¿No? Uh-huh. Bueno, me importa un carajo lo que la gente crea. Pero es mejor hacer las cosas haya dinero o no haya dinero. Y nosotros ahí en la productora Cine Grupo Cero, cuando hablamos de dinero para producir un largo, ¿de cuánto estamos hablando? Para producir ese largo, por ejemplo.
Digo que es bastante sencillo, no hay muchas localizaciones, pocos actores. Sí, pero si hay que pagar el guión, hay que pagarle al director, hay que pagar a los actores, no sé, 120.000 euros. Si nos regalan el guión, nos regalan el trabajo del director y de los actores y de los técnicos, no sé. Con 20.000 euros somos ricos. Y si joden mucho, por 6.000 se la hacemos. Pero claro, es diferente, porque al no tener dinero hay que hacer otros esfuerzos, ¿viste? La producción también tendría que ser gratis, ¿no? El trabajo de producción. Mira lo que dice. Pinté todo el cuadro de azul. Ya está, dicen los modernos. Y la verdad tienen razón, ¿no? Porque si vos te quedás mirando, ves cositas, ¿no? ¿O no? Sí. Ya hay cuerpos. ¿Qué? Que ya hay cuerpos. ¿Viste? Ah, porque él lo vería esto. Bueno, ya. Ya está. No. A ver. Espera. Mira, es un entretenimiento saludable. ¿De que la pintura o el Sí. cine? No, lo que yo estoy enseñando. Yo conozco muchos pintores que no pintan así, pintan de otra manera, pero solo muestran los cuadros terminados. Amigos, yo una vez le dije, ¿puedo entrar al taller? Me dijo, no. Solo tiene un taller donde vos podés entrar, que es donde están los cuadros terminados, y un taller donde no podés entrar, donde están los cuadros. Haciéndose. Porque no quieren que le copien, no quieren. O no sé lo que no quieren, pero es así, ¿no? Entonces lo que yo pienso, lo que yo hago, es una cosa médica. Porque no sé si alguno va a poder vender algún cuadro pintado así. Pues yo he vendido muchos cuadros, bueno, pues soy el inventor de la técnica. Pero que el pueblo pueda dedicarse a pintar así es curativo. Porque el pueblo a veces va a la clase de pintura y se va porque no puede. Los hacen dibujar, los hacen razonar, los hacen... Esto es especial, esto es como un polvo, pero
permitido. Nadie te puede venir a pegar en la mano porque vos estás haciendo esto. Y yo hay mucha gente, porque ese señor lo dice, hay mucha gente que lo hace. Ya varias veces recibimos misivas, cartas, ¿no? Donde donde nos decían que habían intentado hacerlo. A ver. No. Y después, yo no quiero fanfarronear, pero yo pasé por... Siempre pinté alocadamente, pero hice retratos, hice 2 o 3 desnudos. Ah, mirá, eso voy a publicar. ¿Dónde están los desnudos míos? Nadie sabe nada. Yo trabajo así a la virulí, ¿sabes por qué? Porque es al pedo trabajar seriamente. ¿Me entendés? No. No me entendés. Así que no me entendés. Como que... Como Yo dice digo, ¿dónde están los desnudos? Alguien tendría que decir, acá, aquí, aquí, acá. Tendría que decir. Sí, eso sí. La majeta de... No, que encima yo tengo que ver dónde están los desnudos. Pero ¿cómo dijo que trabajaba? ¿Qué? ¿Cómo dijo que Que trabajaba? yo trabajaba teniendo en cuenta ciertas concepciones que había podido aprender en los museos, de los cuales después quise quemarlos, ¿no? Pero un marciano un día me dijo, ¿usted quiere quemar los museos después de haberlos visitado todos? Y como yo me di cuenta que tenía razón, no le dije nada, ¿no? Y hay cuadro mío que es el Camino de Santiago, es un cuadro de clásico, ¿no? El cuadro de Tupac Amaru, que está hecho con esta misma técnica, pero es un cuadro clásico. Porque vos mirás y ves los caballos, ves a Tupac Amaru despedazado, ¿no? ¿Qué es eso? Yo creo que ahora ha evolucionado mi pintura, porque he abandonado eso que había aprendido de los museos. ¿Entiendes? Ahora acabo de poner colores acá. La verdad, el tunturuntún, teniendo dudas de que el verde este, ¿no?, pudiera posarse con elegancia sobre el azul. Sí. ¿No? ¿Ves?
De este estaba seguro si andaría. Que rompí la tira. Algún día le va a pasar, pelotudo. Si le golpea con odio. Con odio recomendado. Ahora. Eso. Fue verdad. Cada día estoy aburrido. Yo no sé cómo la gente no se aburre de mí. Va, también debe estar aburrida la gente, ¿no? Después es muy difícil, viste, que salgan formas, ¿no? Debes entender lo que te quiero decir. Cada vez que lo lanzas. Claro, que salen formas, salen. Mirá, no es fácil eso, me imagino que no es fácil. Y aquí también, mirá cómo salen formas, mirá. ¿Ves? Que no debe ser fácil eso. Digo yo, por ahí es muy fácil, por ahí, tirando así, no puede haber otra cosa que una forma. Puede ser. ¿Por qué no probamos? Pero tus personajes son humanos. ¿Cómo? Que tus personajes son como humanos y tienen, digo, los cuadros cuentan historias. Hay letra en tus cuadros, hay... no sé cómo decirlo. Si no sabes cómo decirlo, no sirve. Sí, pero digo que hay letra, es como cuando lees, que algo te dicen, no... que hay cuadros que miras y no te dicen nada, no te muestran nada. Tus cuadros... te hablan. Puedes armar esto. Después parece que miren a dónde quedaría mejor la pincelada, pero es mentira. Es mentira. Ya está.
se llama? Claro. Claro, no sé si te hablan o hablan sobre algo. ¿Cómo así? ¿Qué dijiste? Que no sé si te hablan o hablan sobre algo. Eso es. Teléfono. ¿Cuántos colores me faltan? Sí, hay que comprar colores. ¿Pero qué color buscas? A ver, porque algunos sí están. Hay unos colores. Aquí hay un verde plateado. ¿Cuál? Amarillos también hay varios. Hay de este, que es parecido al estilo. De mi escritura tomaron varios artistas. Pero claro, ¿por qué me tomé tanto trabajo? Bueno, ya está. ¿Está? Una mierda, ¿no? No. Muy veraniego. No me gusta. Mira, integraste ya los personajes. Muy bien, muy bien. Claro, es como de la serie de los que venías haciendo en ese tamaño, pero modernizado ya. En este modelo. Bonito. Tiene una cara, ¿no? Qué lindo este fondo. Tened cuidado de si te insolás, boluda. Que está muy fuerte el sol. Está aquí, que está un poco tapado. Toma, limpia esto. Bueno. ¿Cómo?
Bueno, Genial.